Voy a hacer una explicación bastante rápida, sobre todo para dar un poco de contexto de lo que está ocurriendo a nivel mundial y de lo que se trata esta conferencia de Naciones Unidas que va a tener lugar la próxima semana, ¿no? La reunión que va a haber la próxima semana, la Conferencia del Agua de Naciones Unidas, es la segunda conferencia que se realiza luego de 46 años. La primera se realizó en Argentina, ¿no?, a mediados de los 70, y esta sería la segunda conferencia del agua de Naciones Unidas. En el 2018 fue que a través de una decisión de el- la Asamblea de Naciones Unidas, que es donde se aprueban las decisiones globales, se tomó la decisión de organizar un evento en el cual se pueda hacer una evaluación de medio término del cumplimiento de los compromisos vinculados al agua y el desarrollo sostenible. Entonces, esencialmente iba a ser una reunión de evaluación, pero ahora ha tomado el carácter de una conferencia mundial. Por ello que cuando se organiza la reunión en el 2018, cuando se aprueba que se haga esta conferencia en el 2023, hace 5 años, no, se aprobó que iba a ser una reunión no vinculante. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier decisión o cualquier propuesta que salga de esta conferencia, de estas reuniones organizadas con el auspicio de Naciones Unidas, ningún país tiene la obligación de cumplirlas. Eso es el carácter de lo que significa ser no vinculante. Y en el 2018 se aprobó que esta conferencia de Naciones Unidas iba a producir esencialmente 3 documentos. Un primer documento, que es el Chair Summary, que es el informe de los presidentes o el presidente de la conferencia. En este caso, actualmente, quienes presiden la conferencia del agua en Naciones Unidas la próxima semana son los países de Tayikistán y Holanda. Y han habido un par de reuniones preparatorias, el año pasado una en Tayikistán, y a la que se llamó diálogos para la conferencia o consultas, ¿no?, para la conferencia del agua del 2023. El primer documento es el Chair Summary, el informe de los presidentes de la conferencia. El segundo documento que se va a aprobar, o que tiene que emitirse en esta reunión, es el informe del secretario general. O sea, el señor Guterres tiene que emitir un informe de qué es lo que está ocurriendo con el agua y lo que tiene que hacer. Y el tercer documento que se va a producir en esta conferencia es lo que se le llaman las contribuciones voluntarias. Entonces, han habido a lo largo de los últimos meses consultas a estados, organizaciones, a bancos multilaterales, etcétera, que van a hacer compartir sus compromisos, los cuales van a ser compilados en un gran documento que van a ser los compromisos por el agua de aquí a los próximos años, que no significa que están obligados los países a cumplirlo. Pues obviamente cada país emite su compromiso en función a lo que va a poder hacer, pero lo que ocurre es que no nace de una meta global, sino nace de la capacidad que buena o poca que puedan tener los países en desarrollo. ¿Qué es lo que significa este Chair Summary y en qué aparentemente se va a convertir? El gobierno de Holanda ha estado promoviendo, liderando una agenda de acción por el agua, ¿no? El año pasado, en mayo, junio, se había llamado el Blue Pact, el Pacto Azul por el agua, y luego le cambiaron el nombre por la Agenda de Acción por el Agua, que es aparentemente con el nombre con el que va a salir, y en el que se estarían vertiendo varias propuestas de lo que tiene que trabajarse en el tema del agua, tanto a nivel de agua potable, saneamiento, conservación de fuentes, servicios ecosistémicos, protección de océanos, protección de recursos hídricos, agua transfronteriza, o sea, todo lo que concierne al agua aparentemente tendría algún tipo de propuesta o lineamientos en esta agenda del agua. ¿Qué es lo que va a haber exactamente en esta agenda de acción por el agua? A la fecha no se sabe. No se sabe qué es lo que va a haber dentro de esta propuesta. ¿Y por qué? Porque no es un informe exclusivo de Holanda, es un informe que tiene que ser aprobado de manera conjunta por Holanda y Tayikistán, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros retos. Entonces, se han realizado algunos procesos de consulta, no ha sido una consulta generalizada,
algunos procesos de consulta, donde han habido algunos eventos, algunas charlas, algunas ONGs han estado invitadas, algunas redes, no han sido invitados todos, no han habido reuniones en todos los continentes, ¿no? O si han habido, han sido de grupos un poco cerrados, o por invitación, etcétera, limitados, ¿no? Entonces, hay un cierto nivel de contribuciones y de participación, pero es una participación que no ha sido generalizada y tampoco se sabe cuál va a ser el rol de las organizaciones de la sociedad civil en esta propuesta de lineamientos que se van a presentar durante la conferencia, ¿no? En relación a la participación de América Latina, eh, a la fecha de algunos, los países de América Latina, hasta la semana pasada, sin información que me compartieron colegas de gobiernos extranjeros, de América Latina han confirmado alrededor de 6 o 7 autoridades, ¿no? En el caso de Colombia va a ir la ministra de Medio Ambiente, Vivienda y Agua, me parece. En el caso de Perú, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien va a liderar la misión. Va a ir también la ministra de Agricultura de Perú, ¿no? En el caso de Chile también va a ir el ministro, me parece, del sector. Y varios países, por ejemplo, Paraguay, eh, Paraguay, Panamá, eh, no van a ir los ministros del sector, sino van a ir los ministros de Relaciones Exteriores a la conferencia. Y en otros países no va a ir ministro alguno, van a estar representados por las misiones permanentes de sus países en Naciones Unidas, ¿no? Por lo que se espera que la influencia de los países miembros de América Latina no va a ser muy fuerte. ¿Qué es lo que podría generarse y qué es lo que podría generar un cambio en la agenda global en términos de agua, ¿no? Las decisiones en Naciones Unidas se toman a través de la Asamblea General y la Asamblea General aprueba acuerdos, ¿no? Que se llaman resoluciones. Para que una resolución sea aprobada, tiene que haber una propuesta de resolución de un país miembro, ¿no? En el caso de una propuesta temática, como es el caso del agua, para que un país miembro la ponga en la agenda de la Asamblea General al voto, tiene que ser presentada por la misión permanente del país en Naciones Unidas o por varias misiones permanentes que pueden cofirmar o coproponer una propuesta de resolución. Para que esto ocurra, estas misiones deben recibir la instrucción de los ministerios de Relaciones Exteriores de sus países respectivos. Y para que esto ocurra, estos ministerios de Relaciones Exteriores deben recibir la instrucción del Ministerio del Sector, ¿no? De lo contrario, no se construye esta cadena que termina luego en la proposición. ¿Qué es lo que están pidiendo otras organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo? Están esencialmente enfocados en dos grandes temas, ¿no? Un tema es el tema de la gobernanza global, por muchas razones. Naciones Unidas tiene más de 32 organizaciones independientes que trabajan en el tema del agua, ¿no? Tenemos la Organización Mundial de la Salud, tenemos FAO, tenemos un montón, 32 que trabajan, incluso las que organizan las COPs. Entonces, y estas no necesariamente toman decisiones relativas al agua o decisiones vinculantes relativas al agua. Existe una organización administrativa creada por el secretario general que se llama UN Water, Naciones Unidas Agua, que no tiene poder político, tiene tiene una capacidad esencialmente de coordinación. Y como no es una institución creada por la Asamblea, no tiene poder ni convocatoria política. Entonces, lo que están pidiendo en general las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional es que exista un mecanismo político vinculante, sea este una plataforma permanente en la que se reúnan los países y tomen decisiones vinculantes, sea esta un enviado especial, un special envoy que pueda consultar a los países, sea esta una organización mundial del agua, cualquiera de estas formas va a contribuir a que se fortalezca la gobernanza global. Y el otro gran tema es el tema del financiamiento y las capacidades de los gobiernos y de la sociedad civil de implementar y de ejecutar el gasto, ¿no?
Como sabemos, ya hay estudios varios que citan que solamente para proveer de agua potable y saneamiento, sin considerar el tratamiento de fuentes, sin considerar, perdón, el mantenimiento de fuentes o el tratamiento de aguas residuales, América Latina necesita a este momento solamente la friolera de 200 billones de dólares, mientras África necesita alrededor de 2 trillones, perdón, 2 trillones de dólares en África, solo para agua y saneamiento, sin contar protección de fuentes, sin contar tratamiento de aguas residuales, etcétera. Entonces, ningún país en desarrollo por sí mismo va a tener la capacidad de poder financiar sus proyectos de agua. Entonces, es importante, y por eso felicito este evento, porque la sociedad civil tiene que pronunciarse con estas alternativas, dado que existe en la actualidad una debilidad, una flaqueza en las propuestas concretas que los países deberían tomar para encaminar un proceso de gobernanza global, el cual es muy necesario, el cual es crítico, y no queremos que hayan reuniones por el agua cada 46 años. Ahora, existen muchos riesgos, obviamente, ¿no? Existe la inflación que está galopante en todos los países. Aparentemente Europa va a entrar en recesión después de mitad de año, la guerra va a continuar en Ucrania, va a haber menos fertilizantes, no sé qué más podrá aparecer, el quinto COVID. Entonces todo el mundo tiene temor que la agenda del agua, porque cuando empezó la guerra en Ucrania, el cambio climático, que estaba en primer lugar en Europa como preocupación ciudadana, pasó al sexto lugar. El primer lugar de preocupación ciudadana en Europa fue la energía y la guerra. El cambio climático pasó al quinto. Eso significa que el agua pasó como al lugar quinceavo en la preocupación ciudadana en Europa. Entonces, con lo que va a haber este año no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero es importante que la voz de la sociedad civil, de la voz de grupos sólidos y serios como los que están presentes en estos momentos, se exprese y que se haga llegar a estas autoridades mundiales. Entonces, yo los invoco a discutir y analizar fuertemente la responsabilidad que ustedes tienen como, como organizaciones de la sociedad civil. No es simplemente emotiva o declaratoria. Ese es un momento clave en el cual la sociedad civil debe y tiene la capacidad de influenciar a estos líderes y promover una gobernanza global, la cual es crítica para los países en desarrollo como los de América Latina. Muchas gracias, Geraldine, muchas gracias a todos.